En una sofocante tarde de septiembre de 1944, cuando las hojas doradas de las playas de Málaga comenzaban a marchitarse bajo el peso del otoño, Ricardo Keise se encerró en su estudio por última vez. Una de estas entidades se acercó a Casey y compartió su propia historia. Había sido un soldado confederado que murió en Gettysburg y pasó más de 50 años atrapado en un bucle traumático, reviviendo constantemente los últimos momentos de la batalla. Su liberación llegó cuando finalmente comprendió que la guerra por la que había luchado no era su verdadera guerra. Era solo una manifestación externa de conflictos internos que existían en la conciencia colectiva humana. La verdadera batalla era entre el amor y el miedo, entre la unidad y la separación, entre la luz y la oscuridad que existían dentro de cada alma humana. Este ser liberto explicó a Ricardo que el proceso de liberación siempre comenzaba con un momento de despertar, cuando el alma atrapada percibía de repente que estaba participando en una ilusión. Era como despertar de una pesadilla y darse cuenta de que los monstruos no eran reales, pero que el miedo que causaban era genuino. Este momento de despertar generalmente ocurría cuando el alma recibía una afluencia de amor incondicional, ya fuera a través de las oraciones de los vivos, a través de la intervención de seres de luz o a través de un movimiento interno propio hacia el perdón. Ricardo describió cómo fue testigo de uno de estos momentos de liberación. Un joven soldado alemán que había estado atrapado durante años en un ciclo de culpa y rabia, se detuvo de repente en medio de una batalla etérica y miró a su alrededor, como si estuviera viendo el entorno por primera vez. Sus ojos, que habían estado vidriosos de terror durante tanto tiempo, brillaron repentinamente con reconocimiento. Vio que los enemigos contra los que había estado luchando eran en realidad reflejos de su propia rabia, que las balas que disparaba estaban hechas de su propia culpa, y que la guerra que libraba existía solo en su mente traumatizada. En el momento en que esta comprensión penetró completamente en su conciencia, el soldado comenzó a brillar con una luz suave. Sus heridas espirituales comenzaron a sanar, su uniforme andrajoso se transformó en vestiduras de luz, y su expresión de terror se disolvió en una de profunda paz. Era como si décadas de sufrimiento se disolvieran en un único momento de verdadera comprensión. Miró a Ricardo con ojos que ahora brillaban con sabiduría y gratitud, y luego se alejó hacia una luz dorada que había aparecido en el horizonte de ese plano intermedio. Esta experiencia le enseñó a Ricardo una verdad fundamental sobre la naturaleza de la redención. No venía de afuera, sino siempre de dentro. No era Dios quien castigaba a estas almas o las mantenía presas, sino sus propias mentes condicionadas por el trauma. La liberación siempre estaba disponible, pero requería un cambio fundamental en la percepción. Un cambio del miedo al amor, de la culpa al perdón, de la separación a la unidad. Los seres de luz le explicaron a Ricardo que el trabajo de liberar a estas almas era una de las misiones más importantes del plano espiritual. Cada alma liberada no solo encontraba su propia paz, sino que también contribuía a la curación de la conciencia colectiva humana. Era como si cada liberación quitara una piedra del peso que la humanidad cargaba, haciendo más fácil para otros encontrar el camino hacia la paz. Ricardo también aprendió que existían ciclos naturales de liberación que coincidían con ciertos periodos históricos y alineaciones cósmicas. Había momentos en que el velo entre las dimensiones se volvía más delgado, permitiendo que más luz penetrara en los planos intermedios donde estas almas estaban atrapadas. Estos periodos ofrecían oportunidades especiales para trabajos de rescate espiritual, cuando las oraciones y meditaciones de los vivos podían ser especialmente eficaces. Durante su experiencia trascendental, Ricardo fue llevada a una visión aún más amplia de la situación. Se dio cuenta de que el trauma de la guerra no solo afectaba a los soldados, sino que también se extendía a las familias, las comunidades e incluso a las generaciones futuras. Había una compleja red de conexiones kármicas que unían a las almas atrapadas con otras almas encarnadas, creando patrones de sufrimiento que se repetían a través de las generaciones. Niños nacían con miedos inexplicables, adultos desarrollaban fobias relacionadas con la guerra sin haber estado nunca en combate,
y comunidades enteras cargaban traumas colectivos que se manifestaban en forma de conflictos continuos. La revelación más profunda llegó cuando Ricardo comprendió que su propia misión como vidente estaba directamente conectada con este trabajo de liberación. Se dio cuenta de que muchas de sus lecturas psíquicas a lo largo de los años habían sido influenciadas por estas almas atrapadas, que intentaban comunicar sus sufrimientos y buscar ayuda a través de su canal mediúnico. Algunas de las enfermedades físicas que había diagnosticado y tratado eran en realidad manifestaciones en el plano físico de traumas espirituales no resueltos, tanto de las propias personas como de almas atrapadas que estaban conectadas a ellas a través de lazos kármicos. Esta comprensión trajo una nueva dimensión a todo el trabajo de Ricardo. Se dio cuenta de que la verdadera curación no podía ocurrir solo en el plano físico, sino que requería un enfoque integrado que incluyera la curación espiritual de las almas atrapadas. Muchas de las enfermedades crónicas, depresiones profundas y trastornos mentales que había encontrado a lo largo de su carrera estaban relacionadas con estas conexiones con traumas no resueltos en el plano espiritual. Los seres de luz le mostraron a Ricardo técnicas específicas que podían usarse para identificar y curar estas conexiones. Explicaron que a través de meditaciones específicas, visualizaciones dirigidas y trabajos de energía, era posible no solo ayudar a las almas atrapadas a encontrar la liberación, sino también liberar a los vivos de los patrones de sufrimiento que estaban siendo influenciados por estas conexiones. A medida que su experiencia trascendental se profundizaba, Ricardo se dio cuenta de que estaba siendo preparada para una misión específica. Los seres de luz explicaron que había sido elegido para llevar esta información al mundo, para enseñar a la gente sobre la realidad de estas almas atrapadas y sobre los métodos que podían usarse para ayudarlas. Era una responsabilidad inmensa, especialmente considerando que la guerra todavía estaba ocurriendo y que más almas estaban añadiendo diariamente a esas dimensiones intermedias. Pero también había una urgencia cósmica en su misión. Los seres de luz explicaron que la humanidad se estaba acercando a un punto de inflexión, donde la cantidad de trauma acumulado en el plano espiritual estaba comenzando a afectar significativamente la conciencia colectiva humana. Si no se trataba, este trauma podía llevar a ciclos aún más intensos de violencia y sufrimiento en el plano físico. Era como si la humanidad estuviera cargando un peso espiritual que se estaba volviendo insoportable. La solución no estaba en evitar la guerra ni en intentar eliminar completamente el conflicto de la experiencia humana, sino en aprender a gestionar el trauma de una manera que impidiera que las almas quedaran atrapadas en ciclos de sufrimiento. Esto requería un cambio fundamental en la forma en que la humanidad entendía la muerte, especialmente la muerte en combate. Era necesario comprender que la muerte no era un fin, sino una transición, y que el estado mental en el momento de la muerte determinaba en gran medida la experiencia post-mortem. Ricardo Case fue instruido sobre prácticas específicas que podían enseñarse a los soldados y a sus familias para ayudar a prevenir que las almas quedaran atrapadas después de la muerte en combate. Estas prácticas incluían meditaciones de preparación para la muerte, oraciones específicas que podían recitarse en el momento de la muerte, y técnicas de visualización que ayudaban al alma a mantener un estado de paz y perdón incluso en situaciones de extrema violencia. Los seres de luz también explicaron que existían formas de trabajo espiritual que podían realizarse por los vivos para ayudar a las almas de los soldados caídos a encontrar la paz. Estas prácticas incluían rituales de liberación, meditaciones de envío de luz y trabajos de perdón que podían hacerse en nombre de aquellos que habían muerto. Era como si el amor y la compasión de los vivos pudieran atravesar las barreras entre las dimensiones y ofrecer una verdadera sanación a aquellos que habían partido. A medida que su experiencia trascendental llegaba a su fin, Ricardo Case fue llevado a una visión final que resumía toda la enseñanza que había recibido. Vio un campo de batalla que se transformaba lentamente en un jardín. Los sonidos de la guerra se disipaban gradualmente en música celestial. Las heridas sanaban con una luz dorada,
y las almas atrapadas comenzaban a despertar de sus pesadillas para descubrir que la paz había estado disponible todo el tiempo. Era una visión de esperanza que mostraba que incluso los traumas más profundos podían sanarse a través del amor y la comprensión. Cuando Ricardo Case regresó completamente a su conciencia normal, su cuerpo temblaba con la intensidad de la experiencia que había vivido. Sabía que había sido privilegiado con una visión que pocos seres humanos habían recibido, pero también sabía que con ese privilegio venía una inmensa responsabilidad. Había visto no solo el sufrimiento de las almas atrapadas, sino también la solución a ese sufrimiento. Había aprendido que la guerra no termina con la muerte, sino que la paz siempre es posible a través de la transformación de la conciencia. Sus palabras finales en la grabación estaban cargadas de una urgencia profética. Habló sobre la necesidad de que la humanidad despertara a la realidad espiritual que existe más allá del mundo físico, especialmente en tiempos de guerra. Explicó que cada oración hecha con amor verdadero, cada meditación dirigida con compasión genuina, cada acto de perdón realizado con valentía auténtica podía marcar una diferencia real en la liberación de esas almas atrapadas. No se trataba solo de ayudar a los muertos, sino de sanar el alma colectiva de la humanidad. Ricardo Case concluyó su revelación con una profunda reflexión sobre la naturaleza eterna del alma humana. Explicó que la muerte no era un fin, sino una transformación, y que el estado de conciencia en el momento de la muerte determinaba en gran medida la experiencia post-mortem. Para aquellos que morían en paz, con perdón en sus corazones y amor en sus mentes, la transición era suave y el viaje espiritual continuaba naturalmente. Pero para aquellos que morían en estados de trauma extremo, ira intensa o culpa profunda, el viaje podía interrumpirse por periodos que se extendían mucho más allá de lo que la mayoría de las personas podían imaginar. El mensaje final de Ricardo Case fue claro. La verdadera batalla no era entre naciones o ideologías, sino entre el amor y el miedo, entre la unidad y la separación, entre la luz y la oscuridad que existen dentro de cada alma humana. La guerra externa era solo una manifestación de la guerra interna, y la paz externa solo sería posible cuando se alcanzara la paz interna. Cada persona tenía el poder de contribuir a esa paz, no solo a través de sus acciones en el mundo físico, sino a través de su trabajo espiritual de sanación y transformación. Las palabras de Ricardo Case resonaron en el silencio de su oficina como un testamento final a una vida dedicada al servicio de la verdad espiritual. Había revelado uno de los secretos más profundos sobre la naturaleza de la existencia humana, que la muerte no es el fin de la responsabilidad, sino el comienzo de una nueva fase del viaje del alma. Para aquellos que parten en paz, este viaje es bello y lleno de luz. Para aquellos que parten en trauma, el viaje puede ser largo y difícil, pero la liberación siempre es posible a través del amor, el perdón y la comprensión. Las palabras de Ricardo Case resonaron en el silencio de su oficina como un testamento final a una vida dedicada al servicio espiritual. Había revelado uno de los secretos más profundos sobre la naturaleza de la existencia humana, que la muerte no es el fin de la responsabilidad, sino el comienzo de una nueva fase del viaje del alma. Para aquellos que parten en paz, este viaje es bello y lleno de luz. Para aquellos que parten en trauma, el viaje puede ser largo y difícil, pero la liberación siempre es posible a través del amor, el perdón y la comprensión. La grabación terminaba con el sonido de la respiración entrecortada de Ricardo Case, como si el esfuerzo de transmitir esas verdades profundas había agotado sus últimas reservas de energía vital. Pero sus palabras permanecieron, cargadas de una urgencia que trasciende el tiempo y el espacio, ofreciendo esperanza a las almas perdidas y guía a aquellos que aún caminan en la tierra. Era un legado que hablaba no solo del misterio de la muerte, sino de la responsabilidad de los vivos de ayudar en la sanación espiritual de la humanidad. Pocos meses después de esta grabación, Ricardo Case falleció, llevándose consigo los secretos que no había tenido tiempo de compartir.
pero sus palabras sobre los soldados atrapados permanecieron como un testamento de la profunda interconexión entre los vivos y los muertos, entre el trauma y la sanación, entre la guerra y la paz. Nos recuerdan que nuestra responsabilidad como seres humanos no termina con la muerte, sino que continúa a través de las dimensiones donde el amor y la compasión pueden atravesar cualquier barrera y traer liberación a aquellos que sufren en las sombras entre los mundos.